Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo segmento del podcast Hay Cuadro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un problema que existe en la industria cinematográfica que se trata sobre el show don't tell, ¿verdad? Cuando uno enseña algo que es demasiado obvio, porque al final de cuentas lo que estamos buscando es que ustedes como audiencia son igual de inteligentes que nosotros y pueden deducir cosas en vez de que se las expliquemos con mala exposición. Sí, o sea, algo importante de eso es que Show Don't Tell no solo aplica a... O sea, Tell no solo se restringe a cosas que están dichas y cosas que están escritas, sino que también puede ser como un insert como muy obvio, puede ser una rima visual muy obvia que tal vez lleve al punto lo que querrás decir, pero también puede como detractar un poquito del flow narrativo de tu historia al explícitamente decir cosas que hubiera sido mejor dejar a la audiencia interpretar. Sí, exactamente. Y por ese motivo vamos a iniciar con qué es la exposición, cómo funciona la exposición y qué es en el ámbito del cine. Hay varios tipos de exposición, ¿verdad? Está la exposición narrativa de parte del guión, está la exposición visual eh, y está la exposición sonora, ¿verdad? Toda la exposición lo que es dejarte entender mejor a un personaje, su manera de actuar, su personalidad y su tipo de, el estilo de personaje que es, dándote ideas y puntos clave a través de la narrativa de cómo funciona ese proceso para ese personaje. Por ejemplo, si Dieter es un joven estudiante de la escuela de cine en Guatemala, entonces hay varias formas de enseñar, de exponer eso, ¿verdad? Una mala exposición y a lo que queremos llegar es, por ejemplo, si yo fuera otro personaje, digo, vos sos el chico que estudia cine que tiene 20 años en Guatemala, ¿verdad? Y aunque no lo crean, puede sonar muy obvio, pero sucede en un montón de películas. Una manera diferente de exponer eso sería, por ejemplo, Dieter vestido de estudiante con su mochila con la que va a la universidad y, por ejemplo, él dice como, no sé, vine de la universidad. O ni siquiera hay necesidad de explicarlo, ¿verdad? Creo que a eso es donde vamos a llegar. ¿Cuál es el balance de una exposición correcta? Un ejemplo, una exposición bien hecha, en mi opinión, en la película Memento, ¿verdad? Hay un segmento donde, no me acuerdo el personaje ni siquiera me acuerdo el nombre del actor. eh, Pero el personaje principal. el personaje principal está huyendo, pero él tiene problemas con su memoria, entonces voltea a ver a un chavo que también está corriendo, aunque, estoy persiguiendo a él. Y entonces pues el chavo viene y le empieza a disparar, como que, no, me estás persiguiendo a mí. Entonces se va. Esa es buena exposición porque no solo es como películas así que son bien complicadas en términos de que no son sencillas, obviamente, pero en términos de que manejan una narrativa que tiene que dejar a la audiencia pensando, pero también tiene que dejar a la audiencia clara para que no sobrepiensen cosas o no piensen cosas diferentes. Eso puede crear como que espacio para una exposición bien creativa, como por ejemplo eso. Sí. Luego vamos a ir por etapas cortas y ahí vamos a extender en el tema. Después mencioné que existe la exposición visual. Hay dos tipos de exposición visual. Está la exposición en cuestión de cámara, cómo uno expone al personaje en cuestión de cámara, y está la exposición de parte de arte que se llama exposición externa, ¿verdad? La exposición externa lo que es enseñarte cómo es el personaje por medio de vestuario, props, escenografía. Por ejemplo, si entramos al cuarto del personaje de Dieter, el estudiante de 20 años, en vez de que él le diga a otro personaje, sí, es que a mí me gusta mucho el pop rock latinoamericano y toco guitarra y no sé qué, etcétera. Hay una forma más sencilla de hacerlo que es, si Dieter, el personaje de Dieter en algún punto de la historia entra a su cuarto, podemos enseñar que tiene un póster de Zoé, por ejemplo, tiene una guitarra ahí, tiene pues estos pequeños elementos que te enseñan la exposición externa de parte del departamento de arte.
También funciona de esa manera. Una muy buena referencia es Run Lola Run, ¿verdad? Al principio, cuando el personaje está en su cuarto, te enseñan primero lo desordenada que es y los dos factores más importantes en toda la película. Uno, que está corriendo a través de toda la película, y dos, el tiempo, ¿verdad? Y todas las posibles alternativas, y como podemos ver en su cuarto, todo empieza por un reloj que está en la pared, ¿verdad? Entonces al final eso es una buena exposición porque no solo te está hablando sobre el personaje, sino te está hablando sobre lo que es y sobre lo que trata la historia. Sí, cabal, y también añadiendo a eso, creo que una forma creativa de poder usar exposición externa es, digamos, en lo que no mostras. Como, digamos, si es un estudiante, si Matías es un estudiante de cine, ¿verdad? Y entonces entramos a su cuarto y miramos pósters de películas, miramos una cámara y miramos tal vez algún diploma de algún diplomado que sacó. Eso sería la forma más obvia, pero también es posible que Matías apenas pasa tiempo en su casa porque trabaja en cine. Entonces que esté todo vacío refleja un poquito cómo es su vida social en torno a cómo es su vida profesional, ¿verdad? Que eso también son cosas que tenés que ver cuál es la relación profesional del personaje, cuál es la relación interpersonal, cuál es su relación íntima con sí mismo, cosas así. Ayudan un montón a crear una exposición mucho más creativa y mucho más interesante. Totalmente. Ahora en exposición visual, eso que dijo Dieter me gusta mucho, porque la exposición visual es cómo complementar el no enseñar con la fotografía. Entonces, por ejemplo, si de por sí el cuarto de mi personaje ya está medio vacío, medio desolado, una buena manera de exponerlo podría ser o un cenital o un ángulo picado, ¿no? Ya sea general o medio, pero donde podamos ver. Si pueden ver nuestro podcast de ángulos y si no saben qué son, lo pueden ver. Pero en un ángulo picado, abierto, ver a nuestro personaje, por ejemplo, sentado en la cama y vemos que el cuarto está totalmente vacío y de esa manera también entendemos que este personaje está en una posición inferior, está desolado, está no sé qué, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final es encontrar las mejores maneras de combinar todos los tipos de exposición que hay. En este caso específico, exposición externa y exposición visual. También tú me dirás qué pensás, pero yo pienso que todo en el cine es exposición, todo, porque también como habíamos hablado en el podcast de ángulos, básicamente es, ¿cómo se llama esto? Es qué es lo que le sigue a la narrativa y qué es lo que, lo que quiere contar. O sea, tenemos este plano, pero ¿por qué tenemos este plano? Entonces lo mismo, estamos contando eso, pero ¿por qué lo estamos contando? ¿Es importante? ¿No es importante? Si no es importante, ¿por qué se está contando? Tal vez es importante no en el sentido narrativo de y lleva la historia, pero tal vez es importante en el sentido narrativo de muestra motivaciones de personajes, muestra nuevamente relaciones, cosas así. Pero contame un poquito qué pensás, o contar a la audiencia qué pensás de exposición sonora. Sí, la exposición sonora, voy a remarcarlo dando un ejemplo de la película de The Girl with the Dragon Tattoo de David Fincher. Y en Lisbeth, que es el personaje del, ¿cómo es que se llama esto? Como el investigador privado. Y nos enseñan a través de la película que ella tenía una vida bastante complicada, nos enseñan una escena de violación hacia ella, pero más importante que eso, a lo que quiero llegar con exposición sonora, es que ella lleva consigo una bolsa, ¿verdad? Y a simple vista y a simple oído no parece mucho, pero siempre que ella deja la bolsa en el piso, suena como que si la bolsa estuviera llena de ladrillos de cemento, porque el peso de la bolsa cae al piso y hace que te enseñe un poco sobre cómo es el personaje. Tiene un montón de peso sobre los hombros, tiene un montón de peso encima, ¿verdad? La exposición sonora puede ir de cosas muy simples y vistas a través de los comienzos del cine, como la lluvia que representa algo malo, ¿verdad? O puede representar algo misterioso. Por ejemplo, si Dieter y yo estamos hablando ahora y el tono de la historia es bastante dramático, muy pasmado, muy tranquilo, y de la nada empezamos a escuchar una tormenta afuera y lluvia,
y empieza a cambiar la iluminación visual, podemos asumir que algo está cambiando, algo diferente va a suceder, ¿verdad? Y a eso va lo de show don't tell, ¿verdad? Enseñar, no decirle a la audiencia, ¿verdad? Porque, o sea, sería un poco extraño que en vez de escuchar afuera que está lloviendo la tormenta, que con Dieter digamos como, uy, está lloviendo, algo extraño va a suceder ahora, ¿verdad? Y lo vuelvo a remarcar, hay películas que sí hacen eso, ¿verdad? Sí, también para hacer un poquito más leve el caso, también sirve un montón en comedia, siento yo. Como la exposición sonora es increíble en comedia porque, digamos, hay un skit de Key and Peele que me acuerdo que es, creo que es Local Gangsters. Me acuerdo de eso, pero no me acuerdo el nombre del personaje de Memento. Pero, entonces básicamente uno de los gangsters quiere como romperse una botella en la cabeza porque quiere probar que es fuerte, ¿verdad? Entonces lo hace un montón de veces y no se rompe, entonces dicen que, bueno, ya probé que esta botella no se puede romper, la tira y sin mostrar, solo escucha el crack de la botella, entonces entendés con que, no era, perdón. Pero sí, todo sirve para el show don't tell, y tell, como quisiera remarcar, como habíamos dicho, de que no es solo algo que se dice de diálogo o de algo escrito, sino que es decir como todo lo que mostrás es algo que decís, todo lo que se escucha es algo que decís. Entonces, si puedes decirlo de la forma más sutil, creativa, única, como que tantas cosas pueden hacer que una película pase de ser una buena película a una excelente película. Sí, con eso dicho, y ya que mencionaste la creatividad y el género de comedia, hay un director que se llama Edgar Wright, que es el que hizo Baby Driver, ¿qué más ha hecho él? El Cornetto, Ajá, cabal. Entre muchas otras películas, y la forma de exponer de él lo que sucede en una situación es impresionante. Por ejemplo, hemos visto cuando un personaje tiene que trasladarse de ubicación A a ubicación B, lo que nos ha metido Hollywood en la cabeza es que tenemos que ver, se mete en el carro avanza, traqueamos el carro a través de toda la ciudad y el personaje está en la locación B, ¿verdad? Solo decirlo ya suena aburrido, ya suena desgastante emocionalmente, y todavía cuando lo vemos decimos, qué bonito, pero no es así. Edgar Wright, por ejemplo, para enseñarte, muy fácil, hay una escena de una de sus películas donde los personajes se están poniendo borrachos, ¿verdad? Y simplemente están en un bar y están tomando, y simplemente pudo haberlo expuesto de sirven el tab con la cerveza, los vemos a ellos platicando en la mesa y se siguen tomando la cerveza, y como él decidió exponerlo es planos, detalles, inserts desde abajo de la jarra, enseñando cómo se sirve el líquido sobre la jarra repetidas veces, y escuchamos a los personajes tragar y vemos eso un par de veces y después vemos agua sirviéndose en un vaso, ¿verdad? Esa es una manera increíble y muy creativa, aunque suene como, yo lo pude haber hecho. Normalmente acudimos a los recursos que nos han enseñado las películas taquilleras, ¿verdad? Que son recursos, no quiero generalizar tampoco, pero son recursos vagos y muy, muy básicos. Sí, ¿cómo se llama esto? Lo que quería decir, construir un poquito con eso es, muchas de las ideas, de las mejores ideas que existen, usualmente siempre uno termina diciendo como que, yo pude haber hecho eso. Pero siempre es bueno tener la mentalidad de no decir como que, yo pude haber hecho eso, como que qué gacho está o qué feo está, sino que yo pude haber hecho eso, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Verdad? Que no ha hecho nadie, ¿verdad? Nadie ha hecho exposición sonora de cómo es que se pinta un cuadro mientras que alguien está grabando en un set, como que haciendo el paralelo ahí de arte y cosas así. Eso está malo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, algo importante de la exposición es que si en dado caso sí hay que decir algo, que sea por la razón correcta. Como digamos, está bien querer dejar cosas muy, entre comillas, en el aire, como
como para que esté abierto a interpretación, pero también si quieres que tu narrativa funcione. Y parte de eso es que la gente entienda cómo es que sirve el universo de tu película. No está mal tampoco como que remarcar un poquito, estas son las reglas del universo de esta película. Entonces, no rompamos eso. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Y un ejemplo clave es Matrix, ¿verdad? En Matrix te enseñan primero la diégesis del universo dentro del Matrix y después te enseñan el universo afuera del Matrix. Y te lo hacen saber cómo es cada universo repetidas veces, ¿verdad? Pero lo hacen con una exposición correcta, no te dan toda la información para que a la próxima vez que te estén dando información solo sea complementaria a las cosas que ya sabes, ¿verdad? Y ahora, pues llegando a cómo encontrar un buen balance de cómo exponer correctamente narrativamente, visual, de manera externa y sonoramente, pues es más que todo prueba y error, siento yo. Es mucho proceso de práctica y las mejores ideas empiezan como, no sé si esto está bueno o está terrible, ¿verdad? O está excelente o está terrible. Las mejores ideas empiezan así porque significa que uno, está saliéndote creativamente de tu zona de confort. Dos, de por sí ya estás pensando en lo que la audiencia va a pensar como, no sé si me gusta o, a la madre, esto está genial. Un ejemplo, otra película de Edgar Wright, Scott Pilgrim and the Seven Exes. Es una película súper extraña en la manera en la que está expuesta, ¿verdad? Tenés unos jump cuts rarísimos, sonoramente es un videojuego, ¿verdad? Que eso también llega al tema de disociación, que vamos a hablar en un próximo podcast, pero al final de cuentas es encontrar un balance entre que no exponer demasiado narrativamente las cosas que se pueden complementar visualmente y no exponer demasiado visualmente cuando se puede exponer externamente. Y de igual manera funciona con el sonido, ¿verdad? Cuidado, no significa que todas las tomas, todos los planos y toda la historia tiene que encontrar un balance entre estas 4 tipos de exposiciones, sino lo que estoy diciendo es, para lo que les esté pidiendo la narrativa que ustedes escribieron, cuál es la mejor manera, la manera en la que no les estén diciendo a los personajes en la nariz y que no estén dejando que la audiencia piense, sino cuál es la mejor manera de encontrar un balance, ya sea entre una de las dos tipos de exposición, tal vez solo necesitan un tipo de exposición, o entre los 4, ¿verdad? Es de jugar y probar y ver cuál es la manera correcta. Sí, como construir un poquito en eso, yo creo, no estoy seguro, pero me imagino que mucha gente ya está acostumbrada ahora a empezar un corto o a empezar una película y está todo en negro y solo se escucha el audio, ¿verdad? Eso es exposición sonora y también es un visual porque no te muestra qué está pasando. Pero en su tiempo eso tuvo que haber sido como algo innovador, tuvo que haber sido como que tal vez hasta chocaba un poco, ¿verdad? Porque era como, no tiene tanto sentido, no es muy diegético, no es formal, lo que sea, ¿verdad? Pero toda idea, y ahora eso está casi que normalizado, ¿verdad? Entonces toda idea que parece loca es una idea que después tal vez puede ser algo especial y único. Y también con lo de lo que decías de como que eso está feo o tal vez está bueno, ¿verdad? Es bueno pensar así porque es pensar como tu audiencia, como decías, y siempre deberías pensar como tu audiencia porque la forma de manejar esa línea entre exposición buena y exposición mala, creo yo que es pensar como que ¿cómo piensa mi audiencia? ¿Qué están preguntándose a ellos? ¿Quiero que se pregunten eso o quiero que tengan claro esto? Si lo quiero claro, tengo que mostrar o decir de alguna forma qué es lo que está pasando. Y si quiero que siga ambiguo por un rato más, entonces no lo voy a responder todavía. Sí, con eso que mencionabas de la manera en la que de esta normalización que se hizo sobre empezar en negro y tener exposición sonora, hay una persona que se me viene a la mente que hace eso un montón y lo hace al principio de todas sus películas, que es Gus Van Sant, ¿verdad? Todas las películas de Gus Van Sant, por lo menos las que yo he visto, 2 se me ocurren ahora, Paranoid Park y Elephant,
Las dos empiezan con un plano general de la ciudad, donde un plano general estático de la ciudad, donde va a tomar la narrativa de la historia. Uno, exposición visual, ya te está diciendo dónde, en qué ciudad, en qué universo está sucediendo la historia, y eso lo complementa con exposición sonora. Y lo que él hace es que te da el sonido de lo que está sucediendo en el primer corte. O sea, una vez corta de ese plano general a la acción, ya estás escuchando, por ejemplo, Paranoid Park, que se trata de unos skaters, súper vaga la descripción, pero tenés un plano abierto de un puente en una ciudad en los Estados Unidos y empezás a escuchar las patinetas moviéndose, el sonido ese perfecto cuando las ruedas están corriendo sobre un piso liso, y el corte es a una pista de patinetas donde la gente está saltando. Inclusive hay formas innovadoras que hasta cierto punto parecieran como abusar de lo que la audiencia conoce. Creo que esa es una mala forma de frasearlo, pero tal vez cuando lo explique entiendan mejor. Empieza este plano abierto grabado con una cámara increíble, exposición totalmente correcta de parte del departamento de cámara, no exposición de la que estamos hablando. Y el sonido, y cortamos cortamos al visual de una cámara VHS con un lente de 8 milímetros a una persona montada en una patineta siguiendo a los otros, ¿verdad? Entonces hay mil formas de exponer correctamente y de dejar entender a la audiencia cómo es que es tu historia en realidad, ¿no? Sería mucho más simple, voy a seguir contando lo que hace Gus Van Sant, que es cortar de esta cámara VHS y lo va intercortando a través de toda la película estamos viendo la VHS, por ejemplo ahorita yo de Dieter, a un plano general desde allá, ya con la cámara normal. Entonces con la VHS te está dejando saber qué está sucediendo en ese momento, y con la cámara que está desde allá te está dejando saber cómo es el universo que te están presentando. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Si querés, me gustaría hablar de un director que tiene mucha crítica por esto de exposición. A veces es crítica buena, a veces es crítica mala. Christopher Nolan. Creo yo que es uno de los directores que más lo han criticado por cómo se expone, digamos, por ejemplo, en Inception, Interstellar, Memento, incluso en las películas de Batman. O sea, ¿qué piensas tú al respecto de eso? Pues es una pregunta complicada. Primero porque yo creo que la mala exposición que tiene Christopher Nolan en sus películas se compensa por lo increíbles que son, ¿verdad? Pero esto va de regreso a lo que estaba hablando de las normas que nos ha dejado en claro el estándar de Hollywood, ¿verdad? Y de las películas taquilleras internacionales, y es que la audiencia no va a poder entender estas cosas, ¿verdad? Ese es un esquema que hay que no es cierto. La audiencia es suficientemente inteligente como para entender la historia. Yo creo que Memento es un buen ejemplo de buena exposición. Sin embargo, me voy a Inception, me voy a la trilogía de Batman, me voy a Dunkirk, me voy ahorita a Interstellar, y nos están haciendo saber demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, en Interstellar, como es una teoría cuántica súper complicada, entonces nos están explicando paso a paso cómo funciona esto. Inclusive se me viene a la mente cuando ellos están a punto de entrar a este planeta lleno de agua, y que el tiempo en ese planeta o sea, pasa una hora y son 17 o 20 años en el planeta Tierra, pero nos lo dan con una explicación de 5 minutos, inclusive con lo del hoyo negro, cómo funciona, hasta no lo enseñan. Es como que si tuvieras una hoja y la doblás y le meten el lapicero en medio, y esto es lo que sucede. A mí no me fascina,
Sin embargo, creo que se compensa porque las historias que está contando Christopher Nolan son muy innovadoras, tanto científicamente eh, como las técnicas que maneja visuales. Entonces, creo que se puede encontrar un punto medio ahí. Sin embargo, hay diferentes formas en las que se puede haber expuesto. Yo, para abogar un poquito por el diablo, creo que fue Kurosawa el que dijo, no sé si fue Kurosawa, tal vez no, probablemente no. Creo que fue el que dijo, cada director está contando una historia múltiples veces, o sea, solo tienen una historia y la quieren contar a cada rato otra vez, pero de manera diferente. Yo creo que eso es más que nada lo que Christopher Nolan, que trajo un montón con su hermano Jonathan Nolan, y a veces con David S. Goyer, como que siempre tienen como que una estética narrativa que les gusta, que es primer acto, voy a decir quiénes son los personajes lo suficiente, después voy a decir cuáles son las reglas del universo. Y entonces, y eso se lleva al segundo acto. Entonces, desde el midpoint al final, creo que es, tal vez si lo explica un poquito demasiado, pero creo que es para que la audiencia no se quede con una como cuestionamiento de qué es lo que está pasando en el tercer acto, porque creo que el tercer acto, las películas de Nolan son los que realmente llevan a cabo lo que está construyendo el primer y segundo acto, que es como, si no explicas eso, creo que él tiene una filosofía, creo, estoy asumiendo, ni siquiera he visto entrevistas donde habla de esto, pero creo que debe tener algún tipo de filosofía de prefiero que quede sobreexplicado y que entiendan el final para que tengan la emoción entera, a que quede menos explicado y entonces queda algo ambiguo, porque incluso en Inception hay exposición visual muy, muy increíble en mi opinión, que es, spoilers para Inception, que es de que todo el mundo cree que su tótem es el chirín ese, ¿cómo se dice eso? El topo. Sí, sí sabemos. Sí, el chirrín ese va. Pero se supone que realmente Rombo. es el rombo. Pero se supone que realmente es el anillo de casamiento, porque lo tienen en escenas donde está en sueños y no lo tiene. No, sí. Lo tiene cuando está en sueño y cuando no lo tiene no está en sueño. Entonces al final no tiene el anillo y aún así gira el trompo, ¿verdad? Pero eso sí lo escuché una vez de él. Me estoy yendo en una tangente. Pero básicamente es una mala ambigüedad es cuando no sabes la respuesta correcta. Y creo que eso también es muy importante para exposición. Si no sabes la respuesta correcta y no estás exponiendo solo porque no sabes la respuesta, es igual a exponer de más, porque es dejar a la audiencia en el aire y que ellos asuman toda la película y que ellos sean los dueños de la película, básicamente. No es agarrar responsabilidad por la narrativa que vos querés contar. Y sí, y finalmente solo vamos a hablar de un temita así súper rápido y luego vamos a terminar el podcast, pero también empiezan a pensar en cuáles son las maneras diferentes de exponer una historia y lo voy a plantear con esta cuestión de Ari Aster, ¿verdad? El director de Hereditary y su nueva película que se estrena en este verano que se llama Midsommar. A través de toda la historia hemos visto que las películas que se filman en 2.35, que no son un formato de 16:9, 2.40, formatos más cerrados y más largos, tienen barras negras arriba. Ari Aster, para esta película de suspenso horror, decidió poner las barras blancas arriba. Entonces desde ahí, desde el trailer con las barras blancas, ya sabemos que hay algo incorrecto sobre este universo, ¿verdad? Algo que no pertenece, algo que te salta a los ojos y sin embargo pega muy bien con la estética y la narrativa que está utilizando, ¿verdad? Entonces no es solo sobre estas 4 cuestiones de exposición que hablamos, sino qué más información le puedes dar a la audiencia, cosas muy sutiles, cosas que rompan los paradigmas que se han utilizado desde el cine clásico hasta ahora, y métodos innovadores. Puede que cambiar las barras negras por blancas no sea un método innovador a los ojos de algunos de ustedes, pero nadie lo había hecho, ¿verdad? Entonces, con eso, pues terminamos el podcast